mis aventureros de la costura. Hoy estaremos realizando un conjunto para niña. Para ello iniciaremos doblando el papel a la mitad y dejamos 2 centímetros al borde del papel y escuadramos. De esta línea bajamos 36 centímetros y escuadramos. Salimos 5 centímetros y medio y 5 centímetros y medio y unimos. En esta línea vamos a marcar la mitad de ancho de espalda, que son 15, y vamos a marcar en esta un cuarto de contorno de cadera, que son 19, y escuadramos. Igual marcamos mitad de ancho de espalda y unimos. Aquí marcamos 6 centímetros para el cuello y bajamos 2. Y formamos nuestro cuello. Bajamos 3 centímetros y medio. Unimos al cuello. Marcamos 10 centímetros de hombro. Buscamos la mitad de esta línea y entramos 1 centímetro. Unimos al hombro. Ahora en el vértice subimos 1 y medio y unimos. Marcamos en la línea de pecho 19 y terminamos la sisa. En esta línea marcamos un cuarto de contorno de cintura y unimos. Aquí salimos 1 centímetro y medio y aquí y unimos. Entramos 1 y medio y 1 y medio y unimos de esta forma. Esto es una línea guía para saber hasta dónde doblamos. Aquí bajamos 8 centímetros de cuello y unimos. Aquí entre estas dos líneas van a quedar los botones y ojales. Marcamos 3 centímetros y 3 centímetros y unimos. Bajamos 2 centímetros para que nos quede un poquito más larga y 4 para el ruedo. Completamos estas líneas. Ahora vamos a recortar. Doblamos los centímetros del ruedo y cortamos. Doblamos al centímetro y medio, luego a los 3 y ahora sí podemos recortar el cuello. Eso es para que no nos falte tela a la hora de cortar. Y separamos. Marcamos 2 centímetros aquí, aquí. Unimos y recortamos. Así nos quedaría la parte delantera y el cruce de botones. Para la parte trasera doblamos el papel a la mitad, dejamos 2 centímetros al borde del papel y trazamos una línea. De aquí bajamos 38 centímetros y 4 centímetros para ruedo y escuadramos. Marcamos un cuarto de contorno de pecho, que son 19, y aquí y unimos. Aquí marcamos 6 centímetros para el cuello y bajamos 2. Unimos. Marcamos un cuarto de contorno de pecho, que son 19, y escuadramos. En esta línea marcamos mitad de espalda, que son 15, y aquí. Y unimos. Marcamos un cuarto de contorno de cintura y unimos a la línea de pecho.
En el vértice marcamos 1,5. Aquí bajamos 3,5 centímetros y unimos al cuello. Marcamos 10 centímetros para el hombro. Buscamos la mitad de esta línea. Entramos 1 centímetro y unimos al hombro. Y cerramos la sisa de esta forma. Recortamos, doblamos los centímetros del ruedo y recortamos. Así nos estaría quedando el delantero y el trasero. Aquí vamos a marcar el volante que lleva la camisa. Buscamos la mitad del hombro y bajamos 21 centímetros y hacemos una línea referencial. Ahora vamos a necesitar un papel para trazar el volante, que sería de 42 centímetros, el doble de lo que marcamos en la camisa. 42 centímetros por 9 centímetros. Marcamos y escuadramos una línea. A los 21 marcamos un punto y vamos a llegar hasta abajo en forma curva para cerrarla de esta forma. Los hacemos 2 veces. Y unimos, que viene siendo la parte trasera y la parte delantera. Sería de esta forma, al fruncir. Esta sería para cortar una sola pieza. Para realizar el cuello vamos a medir el contorno delantero y trasero. Recuerden que la parte delantera no la vamos a hacer completa hasta donde llegan los botones. Doblamos un papel a la mitad y subimos 6 centímetros. Y trazamos una línea. Marcamos la mitad de contorno de cuello y cerramos. Aquí subimos 1 centímetro y vamos a unir a la mitad de esta forma. Aquí salimos 1 centímetro y unimos a este punto. Recortamos y así formaría nuestro cuello. Esas serían las piezas que son para la parte de arriba. Para la falda vamos a marcar 1/4 de contorno de cadera, que son 19 más 1 centímetro. Y bajamos 15 centímetros. Escuadramos una línea. Aquí marcamos también 20 centímetros. Y cerramos. Para la parte de abajo vamos a necesitar un papel doblado a la mitad que nos mida 34 centímetros por 58 de ancho. Pasamos al corte. Cortamos nuestra pieza, adicional, corté una tira para sesgo de 2,5 centímetros, que es para el cuello, y las mangas. Y para el lazo hice un rectángulo de 18 por 12 centímetros y una tirita de 4 centímetros por 6. Eso sería para el lazo. Pasamos a la confección. Comenzamos pasándole zigzag alrededor de los volantes que van en el hombro, estirándolo un poquito para que haga las ondas. Lo realizamos en ambas. Ahora vamos a coser el cuello. Le pegamos entretela y cosemos alrededor. Lo hacemos de 6 centímetros la entretela y dejamos el cuello de 7 centímetros para coser a 1 centímetro. Una vez cosido, recortamos el excedente y volteamos. Y vamos a pasar un pespunte alrededor.
A la parte delantera le vamos a colocar entretela también, en los 3 centímetros que dejamos después del 1,5 cm. Y le doblamos el centímetro con la plancha. Colocamos la parte trasera enfrentando derecho con derecho y cosemos hombro. Ahora posicionamos nuestro cuello y sujetamos con alfileres y cosemos. Doblamos la pestaña hacia atrás y vamos a colocar un tapa costura y lo vamos a coser exactamente por la misma costura realizada anterior. Así cosemos hasta el final y volteamos. Y ahora vamos a cerrar el tapa costura. Al llegar al final vamos a coser aquí hacia abajo. Lo realizamos en ambos lados. Ahora vamos a pegar el sesgo en la sisa, enfrentando derecho del sesgo con revés de la prenda. Cosemos a 1 centímetro. Realizamos piquete y recortamos a medio centímetro. Doblamos y volvemos a doblar y pasamos una costura a la orilla. Al finalizar planchamos. Lo realizamos en ambos lados. Ahora vamos a pasar una costura a los volantes a 1 centímetro. Esto es para realizar el fruncido. Marcamos la mitad y fruncimos. Colocamos en el hombro y sujetamos. Y colocamos a los 21 centímetros que habíamos marcado anteriormente. Repartimos. Igualmente hacemos lo mismo hacia atrás. Y cosemos. Lo realizamos en ambos lados. Ahora vamos a cerrar los laterales. Pasamos zigzag o overlock. Para el ruedo doblamos 2 centímetros y volvemos a doblar. Sujetamos con alfileres y cosemos. Para la falda vamos a unir los laterales y el costado. En la parte de abajo para realizar el frunce. Pasamos doble costura. Una vez pasada la costura, marcamos y dividimos en 4, marcamos con alfileres y empezamos a fruncir. Igualmente marcamos la parte de arriba en 4. Unimos a la parte de abajo, colocamos derecho con derecho y sujetamos con los alfileres. Repartimos el fruncido y cosemos, buscando que la costura de abajo nos quede en medio de las 2 costuras de arriba para dejarlo posteriormente para la parte trasera. Una vez cosido, le pasamos overlock. Y vamos a pasar un pespunte doblando hacia arriba la pestaña. Ahora vamos a pegar la liga. Para ello necesitamos 47 centímetros, la unimos. La marcamos a la mitad y sujetamos con alfileres a la falda en 2 de los puntos, de esta forma. Y cosemos alrededor. Doblamos y pasamos costura. Así quedaría. Ahora pasamos a realizar el ruedo, doblando 2 centímetros y 2 centímetros. Sujetamos y cosemos. Ahora vamos a realizar el lazo. Doblamos el rectángulo a la mitad y cosemos, dejando 2 centímetros en el medio sin costura. Abrimos
y cosemos los laterales. Ahora volteamos. Ahora cosemos la tira al revés y volteamos. Hacemos el arruche del lazo. Pasamos la tirita alrededor, cosemos y recortamos. Y así quedaría el lazo. Lo cosemos a mano. Planchamos y así quedó nuestro conjunto. Solo colocamos ojales y botones. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Recuerden suscribirse